Riesgos físicos y biológicos. Los riesgos físicos y biológicos son dos tipos importantes de riesgos laborales que pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores. Estos riesgos pueden estar presentes en diversos entornos laborales y deben gestionarse adecuadamente para prevenir accidentes, enfermedades y lesiones. Riesgos físicos. Ruido. La exposición prolongada a niveles altos de ruido puede causar pérdida de audición, estrés y problemas cardiovasculares. Vibraciones. Las vibraciones transmitidas a las manos o al cuerpo pueden causar trastornos musculoesqueléticos, problemas circulatorios y daño nervioso. Temperatura extrema. El calor excesivo o el frío extremo pueden provocar agotamiento por calor, hipotermia, deshidratación y otros problemas de salud. Radiación. La exposición a radiación ionizante o no ionizante puede causar cáncer, quemaduras y otros efectos adversos para la salud. Iluminación inadecuada. La iluminación inadecuada puede causar fatiga ocular, dolores de cabeza y accidentes. Presión atmosférica. La exposición a presiones atmosféricas extremas, como en el caso de los buceadores o los trabajadores en altura, puede causar problemas respiratorios, desorientación y otros problemas de salud. Ergonomía. La mala postura. El movimiento repetitivo y la falta de ergonomía en el puesto de trabajo pueden causar lesiones musculoesqueléticas, fatiga y dolor. Riesgos biológicos. Bacterias. La exposición a bacterias patógenas puede causar una variedad de enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, la salmonelosis y la legionelosis. Virus. Los virus pueden causar enfermedades como la gripe, el VIH, la hepatitis y el COVID-19. Hongos. La exposición a hongos puede causar alergias, infecciones respiratorias y otras enfermedades. Parásitos. Los parásitos pueden causar una variedad de enfermedades, como la malaria, la esquistosomiasis y la tenia. Animales venenosos o peligrosos. El contacto con animales venenosos o peligrosos puede causar picaduras, mordeduras y enfermedades. Medidas de prevención. Identificar y evaluar los riesgos. Es fundamental identificar y evaluar los riesgos físicos y biológicos presentes en el lugar de trabajo. Controlar los riesgos. Implementar medidas de control para eliminar o minimizar los riesgos, como el uso de equipos de protección personal, EPP, la ventilación adecuada, la formación y la capacitación de los trabajadores. Monitoreo y seguimiento. Es importante realizar un seguimiento regular de la exposición a los riesgos y evaluar la eficacia de las medidas de control implementadas. Comunicación y formación. Es esencial comunicar a los trabajadores los riesgos presentes y las medidas de prevención que deben tomar. La gestión eficaz de los riesgos físicos y biológicos es esencial para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. Es importante recordar que la prevención es la mejor estrategia para evitar accidentes, enfermedades y lesiones. ¿Puedes darme ejemplos concretos de cómo se pueden gestionar estos riesgos en diferentes sectores laborales? Claro que sí. Aquí te dejo ejemplos concretos de cómo se pueden gestionar los riesgos físicos y biológicos en diferentes sectores laborales. Sector de la construcción. Riesgos físicos. Ruido. Usar tapones para los oídos o auriculares con cancelación de ruido. Implementar zonas de trabajo silenciosas. Usar herramientas menos ruidosas. Vibraciones. Utilizar guantes antivibración. Realizar pausas regulares. Limitar el tiempo de exposición a vibraciones. Temperatura extrema. Proveer sombra y agua fresca durante el trabajo en exteriores, usar ropa ligera y transpirable, trabajar en horarios más frescos. Caídas, instalar barandas, usar arneses de seguridad, supervisar las zonas de trabajo en altura. Riesgos biológicos, bacterias y virus, usar guantes y mascarillas al trabajar con materiales contaminados, limpiar y desinfectar las herramientas y equipos, vacunar a los trabajadores contra enfermedades infecciosas. Hongos, ventilar adecuadamente las áreas de trabajo, usar ropa de protección, controlar la humedad. Sector sanitario. Riesgos físicos. Radiación. Utilizar equipos de protección personal como delantales de plomo, gafas y guantes. Minimizar el tiempo de exposición a la radiación. Seguir protocolos de seguridad. Ergonomía. Adaptar el mobiliario de trabajo a la altura y postura del personal. Realizar pausas regulares. Realizar ejercicios de estiramiento. Utilizar herramientas ergonómicas. Riesgos biológicos. Bacterias, virus y hongos. Usar guantes, batas, mascarillas y gafas de protección. Seguir protocolos de higiene y desinfección. Gestionar correctamente los residuos biológicos. Vacunar al personal. Sangre y fluidos corporales. Utilizar guantes y otros equipos de protección personal. Seguir protocolos de seguridad para la manipulación de agujas y otros objetos punzantes. Sector industrial. Riesgos físicos. Ruido. Usar protección auditiva. Implementar medidas de aislamiento acústico. Realizar mantenimientos preventivos a las máquinas. Vibraciones.
utilizar guantes antivibración, realizar pausas regulares, limitar el tiempo de exposición a vibraciones, realizar mantenimientos preventivos a maquinaria, temperatura extrema, utilizar sistemas de ventilación, implementar el uso de ropa de protección térmica, realizar pausas regulares, rotar las tareas, iluminación inadecuada, instalar sistemas de iluminación adecuados, realizar mantenimientos preventivos, ajustar la iluminación según las tareas, riesgos biológicos, bacterias y virus, implementar protocolos de higiene y limpieza, usar equipos de protección personal, gestionar correctamente los residuos industriales, polvo, implementar sistemas de ventilación, utilizar mascarillas de protección, realizar mantenimientos preventivos, sector agrícola, riesgos físicos, temperatura extrema, usar sombreros, ropa ligera y transpirable, mantenerse hidratado, trabajar en horarios más frescos, ergonomía, utilizar herramientas ergonómicas, realizar pausas regulares, cambiar de postura, realizar ejercicios de estiramiento, riesgos biológicos, plagas e insectos, usar ropa de protección, usar repelentes de insectos, controlar las plagas mediante métodos biológicos, animales, usar protección personal al trabajar con animales, vacunarse contra enfermedades zoonóticas, transmitidas por animales. Recuerda, la gestión de riesgos es un proceso continuo que requiere evaluación, planificación, implementación y seguimiento. Es importante adaptar las medidas de control a las características específicas de cada trabajo y sector. ¿Qué tipo de formación o capacitación deberían recibir los trabajadores para prevenir estos riesgos? La formación y capacitación de los trabajadores es fundamental para prevenir los riesgos físicos y biológicos en el trabajo. Esta formación debe ser específica para cada puesto de trabajo y sector, y debe estar actualizada con las últimas normas y tecnologías. Aquí te presento un desglose de los tipos de formación que deberían recibir los trabajadores, teniendo en cuenta los resultados de la búsqueda. Formación general en prevención de riesgos laborales. PRL. Introducción a la PRL. Este módulo debe abarcar conceptos básicos como la legislación en PRL, la identificación de riesgos, la evaluación de riesgos, la jerarquía de medidas de control, la comunicación de riesgos y la responsabilidad individual en la prevención. 1. Primeros auxilios. Los trabajadores deben recibir formación básica en primeros auxilios para saber cómo actuar en caso de accidente o emergencia. Prevención de incendios. Es importante que los trabajadores conozcan las causas de los incendios, las medidas de prevención y cómo actuar en caso de incendio. Evacuación de emergencia. Los trabajadores deben saber cómo evacuar el lugar de trabajo en caso de emergencia, y conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. Formación específica para riesgos físicos. Ruido. Los trabajadores deben aprender sobre los efectos del ruido en la salud, las medidas de control para reducir la exposición al ruido, y el uso correcto de los equipos de protección personal, EPP, como tapones para los oídos o auriculares con cancelación de ruido. Vibraciones. Los trabajadores deben conocer los efectos de las vibraciones en la salud, las medidas de control para reducir la exposición a las vibraciones, y el uso correcto de los EPP como guantes antivibración. Temperatura extrema. Los trabajadores deben aprender sobre los riesgos de trabajar en temperaturas extremas, las medidas de prevención para evitar el agotamiento por calor o la hipotermia, y el uso correcto de la ropa de protección térmica. Radiación. Los trabajadores que trabajan con radiación deben recibir formación específica sobre los efectos de la radiación en la salud, las medidas de control para reducir la exposición a la radiación, y el uso correcto de los EPP como delantales de plomo, gafas y guantes. Iluminación inadecuada. Los trabajadores deben conocer los riesgos de trabajar con una iluminación inadecuada, las medidas de prevención para evitar la fatiga ocular y los dolores de cabeza, y la importancia de mantener una buena iluminación en el lugar de trabajo. Ergonomía. Los trabajadores deben aprender sobre los principios de la ergonomía, cómo adaptar el puesto de trabajo a las necesidades del trabajador, y cómo prevenir las lesiones musculoesqueléticas. 5. Formación específica para riesgos biológicos. Riesgos biológicos generales. Los trabajadores deben recibir formación sobre los diferentes agentes biológicos que pueden estar presentes en el lugar de trabajo, las vías de transmisión de las enfermedades infecciosas, las medidas de prevención para evitar la exposición a agentes biológicos, y el uso correcto de los EPP como guantes, batas, mascarillas y gafas de protección. Manipulación de sustancias químicas. Los trabajadores que manipulan sustancias químicas deben recibir formación específica sobre los riesgos asociados a las sustancias químicas, las medidas de prevención para evitar la exposición a sustancias químicas, y el uso correcto de los EPP como guantes, batas y mascarillas. Gestión de residuos biológicos.
Los trabajadores deben aprender sobre los procedimientos de gestión de residuos biológicos, cómo identificar y clasificar los residuos biológicos, y cómo manipular y eliminar los residuos biológicos de forma segura. Vacunaciones. Los trabajadores que están expuestos a ciertos riesgos biológicos deben ser vacunados contra las enfermedades infecciosas. Formación continua. Actualización de conocimientos. La formación en PRL no es un evento único, sino un proceso continuo. Es esencial proporcionar capacitación de refuerzo y actualización regularmente para garantizar que los trabajadores estén al tanto de los riesgos actuales y las mejores prácticas en seguridad. Cambios en la tecnología o procedimientos. Si se introducen nuevos equipos, tecnologías o procedimientos en el lugar de trabajo, los trabajadores deben recibir formación actualizada para comprender cómo utilizarlos de manera segura. Evaluación de riesgos periódica. La formación en PRL debe actualizarse cada vez que se realice una nueva evaluación de riesgos en el lugar de trabajo. Cuando se identifican nuevos riesgos o se modifican los existentes, los trabajadores deben recibir capacitación actualizada para abordar estos cambios. Recuerda, la formación en PRL es un derecho de los trabajadores y una obligación de las empresas. Es fundamental que las empresas inviertan en la formación de sus trabajadores para garantizar su seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.